Abriendo campo, un tema súper interesante acerca de la infancia. Tenemos a Rosa Suárez, ella es presidenta de UNICEF Canarias, y vamos a hablar del Estado. A veces se habla del Estado de la Nación, en este caso vamos a hablar del Estado de aquí en Canarias con respecto al tema de la infancia, ¿no? Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Vamos a ver cómo pretendes que esto que es enorme se pueda resumir en 2 palabras, pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Sabes lo que pasa, Rosa? Que cuando conversamos, cuando estamos un ratito, a lo mejor 15 o 20 minutos hablando, pues nunca tenemos, va saliendo, porque el tema es tan grande, como tú dices, que casi que es imposible el resumirlo en una entrevista, digamos, ¿no? Entonces, nada, abrimos el campo y se irá comentando otros días si te apetece, ¿no? Pero sí es verdad que ¿cómo se ve desde tu óptica el tema de la infancia aquí en Canarias? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo como presidenta de UNICEF, Comité de Canarias, pues pertenezco pues a esta organización internacional de Naciones Unidas, que desde hace pues muchos años, ya 33 años que se firmó la Convención de los Derechos del Niño, pues estamos trabajando pues promoviendo la defensa de los derechos del niño en plena garantía y para todos, por igual, allí donde estén los niños. No solamente de Canarias, no solamente de España, sino de todo el mundo. Lógicamente nosotros somos una agencia que muchas veces recaudamos fondos precisamente para ayudar a los niños del mundo en situaciones de emergencia, de guerras, de conflictos, de situaciones de terremotos y demás. Pero a nivel nacional y a nivel local de nuestra comunidad autónoma estamos trabajando en muchos temas de sensibilización, de actuación o que llamamos incidencia política. También trabajamos con educación y también trabajamos con los gobiernos locales, los municipios. Pero en el tema de incidencia política, es decir, nos acercamos a los que van a legislar para que nuestra infancia esté en una situación de garantía, de que aumente sus capacidades de bienestar y salga pues de situaciones adversas como es la pobreza infantil. Tenemos un pacto firmado con el Parlamento de Canarias desde 2014 y tras ese se hizo una comisión de estudio porque lógicamente las ideas son estupendas, las acciones son buenas, pero tienes que partir de una base de cuál es la situación de la infancia, cómo se encuentra, para saber qué políticas tienes que desarrollar para evitar pues esas situaciones de pobreza, de falta de promocionar los estudios, de cuestiones de salud y demás, y a partir de eso pues actuar. Pues ¿cómo lo hemos hecho? Pues ya te digo, hicimos ese estudio de la situación de la infancia en Canarias y el año pasado, a finales del año pasado, el Parlamento sacó un dictamen de la Comisión de Estudio donde va diciendo pues dónde se tiene que ir actuando. Bueno, pues nosotros como organización pues trabajamos en este aspecto de incidencia política, por una parte con el Parlamento para hacer un análisis de los presupuestos que ahora empiezan los presupuestos a finales. Ahora están en plena vorágine preparando los presupuestos y de los que vamos a estar oyendo. Pues nosotros queremos que dentro de esos presupuestos pues haya pues ese enfoque de infancia. Hemos hecho un análisis, un estudio por un convenio que se elaboró junto con el Parlamento y una fundación que trabaja en este campo, la Fundación Tomillo, para ver cómo estaban elaborados los presupuestos de 2019 y 2020 en relación a la infancia, tanto el presupuesto que iba a incidir en educación, por ejemplo, directamente a la infancia, como puede ser la cuestión de educación, donde están los niños en los colegios, pero también en indirecto, como las cuestiones de urbanismo y demás, ¿no? Se vio en aquel momento de que los presupuestos eran aceptables. Ahora queremos dar un paso más en el sentido de que cómo impactan en la vida de los niños esos presupuestos, porque se tiene dinero, se hacen cosas, pero ¿se resuelven los problemas
Ahí es donde estamos en esta situación. O sea, todo este trayecto que te he estado diciendo es un camino que hay que transitar para poder después tener las soluciones. Claro, yo me imagino, Rosa, que estás comentando, claro, estamos hablando del tema de Canarias, pero mientras estás hablando de todo, centrada en este tema aquí, yo también estoy como comenzando no sé, imaginando cómo podría ser, en qué grado podríamos tener nosotros el tema de la infancia si comparamos, por ejemplo, con otros lugares del mundo, ¿no? Me imagino que tendrás acceso, conocerás, o lo que nos llega a todos, que hacemos tan mal, en fin, que nos llega a todos y vemos cómo está la infancia en el mundo. Es tremendo, ¿no? Sí, la verdad que ya has visto cómo, sobre todo estos años de pandemia, pues hemos hablado mucho, ya no solamente de las cosas locales, sino cómo afecta a la vida de los niños a nivel mundial, en todos los territorios. Los más desfavorecidos, pues más les afecta. El COVID les afectó tanto a nivel de enfermar con mayor gravedad, de que no les llegaba la vacuna, de que los sistemas de saneamiento y de sanidad estaban muy precarios, en situación muy precaria, porque estaban atendiendo otras circunstancias. O sea, los niños pues no les llegaba la vacuna, que nosotros somos grandes donadores de vacuna gracias a las donaciones que hace la población en general. O sea, y también hacemos una actuación muy directa sobre la educación en esos lugares donde la educación pues los sistemas políticos no atienden tanto a la infancia. Entonces pues nosotros suplimos esas posibles deficiencias y al mismo tiempo actuamos con los gobiernos para que ellos tomen las riendas, porque tú no puedes estar donando siempre, sino empoderando a su gente, formándola para que ellos sean capaces de salir de esas situaciones de desconocimiento y de precariedad. Más que darle el pescado, enseñarles a pescar, ¿no? Exactamente, pero eso no es una cosa inmediata, es un trabajo poco a poco, constante, de formación. Muchas veces pues después te surge pues esto, la COVID, después la situación económica, los conflictos de guerra como el de Ucrania, pues todo eso tienes que estar siempre posicionándote y enfocando. Y la utilización, ¿no? Digo, y la utilización de los niños, ¿no? En todos esos conflictos. En todos esos conflictos, bueno, lo vemos todos los días al encender la televisión y oír la radio, cómo esta situación en Ucrania, cómo afecta a las familias, a la gente y a los niños. Pero lo tenemos aquí, pero no deja de existir en otros lugares que a lo mejor no, pues los medios de comunicación no ponen el foco, porque claro, no vamos a estar todo el día hablando de las situaciones más deplorables que ocurren en el mundo en relación a la infancia, pero nosotros estamos allí donde haya necesidad de actuar. ¿Son los niños, por ejemplo, nuestros solidarios cuando vemos o cuando ven las imágenes que todos vemos, esa que tú dices en la tele? ¿Nuestros niños son solidarios? ¿Han aprendido en la solidaridad? ¿Han aprendido, estás comentando el tema de la pandemia, han aprendido después de la pandemia a ser más duros? ¿Están tocados? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la pregunta tiene varias vertientes. Sí, Sin duda te puedo decir que sí en relación con los adultos, porque a veces ves comportamientos del adulto que no parece que no han aprendido de ver la situación en que estamos. Pero bueno, los niños son muy sensibles a esta situación, son muy empáticos y trabajan mucho dentro de los municipios. Pues ya te comenté que teníamos una iniciativa de ciudades amigas de la infancia. Ellos son muy participativos para defender sus derechos de la participación de las políticas locales, pero también de cuidar mucho su entorno, no para ellos solamente, sino para todos los ciudadanos que conviven con ellos. Sin duda, por otra parte, esa es la parte como muy bonita y positiva, porque les anima y animan a su entorno a salir para adelante de situaciones adversas, pero también
no cabe duda de que el bienestar emocional, esa salud mental, a veces se ha visto afectada por todas estas circunstancias, porque estos determinantes sociales como es la pobreza, los desastres naturales, los conflictos bélicos, pues afectan a los niños en general, pero a los nuestros en particular muchas veces pues el abandono emocional que reciben de su entorno, de sus familiares, o el no acompañamiento, o todo lo contrario, no poner límites a esa educación, pues esos niños necesitan pues ser dirigidos, tener entornos saludables y seguros para poder prosperar, y ellos tienen mucho siempre que decir. Ellos ven las cosas y nosotros debemos escucharles y conocer sus vivencias para que esos problemas de salud mental, de bienestar emocional y psicológico, pues no le interfieran en su salud física también, y en su educación, y que puedan desarrollar todas las capacidades potenciales que ellos tienen, porque son un potencial maravilloso. ¿Y qué nos dicen, Rosa? ¿Qué nos dicen ellos? ¿Qué nos dicen en esas necesidades que tú detectas? ¿Qué nos dicen ellos? Bueno, lógicamente ellos se preocupan mucho de esa situación de los niños pues víctimas de violencia, que ellos lo ven, porque entre ellos sí se hablan de la violencia no solamente física, sino psicológica, de ese acoso. Están cada vez más sensibilizados no solamente en no ser acosadores, sino en actuar ante los acosadores. Eso se ha visto en un estudio que realizamos sobre las tecnologías de la comunicación, cómo impactaban en la adolescencia las tecnologías de la comunicación. Claro. Ellos muchas veces utilizan mucho las tecnologías de la comunicación, porque es el mundo virtual donde se están desarrollando, y eso es bueno, pero nos preocupa que no perciban los riesgos. Claro. Ellos cada vez, gracias a todo este enfoque que se le está dando a las tecnologías, están entendiendo mejor la necesidad de una ayuda no solamente familiar, sino a nivel educativo y entre ellos mismos, para evitar pues esas situaciones agresivas. Son muy sensibles también a la situación de las familias en pobreza infantil. Ellos no saben cómo ayudar, pero sí que saben que lo están pasando mal y tratan de sensibilizar a la población, ya te digo, de su entorno. Lógicamente el cambio climático para ellos les supone pues un estrés emocional, porque ven cómo pues también no protegemos adecuadamente el planeta, y por lo tanto ellos son grandes defensores de esas políticas de protección de no solamente a la tierra, a la vegetación, a los animales y demás. En relación a los niños migrantes, son muy sensibles, lo he podido palpar en un estudio que hicimos también de la migración de Canarias, cómo los niños ya que están integrados, es muy deficitaria muchas veces las actuaciones, pero aquellos que logran integrarse en las sociedades son bien acogidos y son muy bien acompañados por los niños y niñas de esos municipios donde están ellos ubicados. O sea, son no mucho más sensibles, porque no me gusta hacer un comparativo, pero sí tienen una sensibilidad especial para todos los problemas que a ellos les puede acontecer, y aún no aconteciéndoles les acontece a otros niños que están en su entorno. Oye, me encanta que me comentes este tema de la solidaridad, ¿no? Y de la toma de conciencia de muchas cosas. Si me imagino a un niño mirándonos a nosotros, a nuestros ojos, y decir ¿qué pensará? ¿Cuántas cosas se pensarán ellos que nosotros decimos? ¿Y cómo se lo explico? Pues mira, esa es una de las batallas que tenemos desde UNICEF, es que el derecho a la participación,
que hayan lugares de participación infantil. Esa es la base de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, pero a veces pues no como esto requiere un requisito y unas exigencias a nivel municipal, muchas veces también lo hacemos a nivel de los colegios, de los centros educativos, con este trabajo que hacemos en relación al aprendizaje de los derechos de la infancia y ciudadanía global. Tenemos 3 centros a nivel de Canarias que son de referencia en derechos de infancia. Hacemos muchas acciones que muchas veces, por falta de tiempo, no conocemos, pero sí que se vibra cuando vas a esos colegios a firmar los convenios, han logrado superar pues todas esas exigencias que UNICEF le pone, ves que vibran junto con el profesorado que les acompaña en ese ansia de mejorar la vida de no solamente del colegio, del entorno municipal y de toda la isla en los que ellos mismos trabajan. O sea que en ese sentido estamos trabajando como organización, pero ellos van a tomar, digamos, el poder, entre comillas, de la palabra. Tenemos que oír sus voces, tienen mucho que decirnos, y bueno, pues ahí estamos tratando de mejorar esa situación para que ellos hablen más. Y cuando vemos en esos plenos municipales con la participación infantil, que no es solamente sacar una foto con los niños y decir qué bonito, qué bien los políticos se preocupan. No, ellos van a exigirle al político que se hagan una serie de cosas que a ellos les competen y dentro de las posibilidades de su municipio. No piden cosas irreales, todo lo contrario, piden cosas concretas y presupuestariamente posibles. O sea que se está formando yo creo que muy potente. Claro, yo creo que casi ojalá pudieran gobernarlo ellos por las ideas que tienen, ¿sabes lo que te digo? Porque están más limpias, son más libres, no están cargadas de nada, ¿no? Mira, una cosa, Rosa, me hablabas de esos 33 años de derechos del niño. Si miras para atrás a la moviola del tiempo, ¿qué avances hemos visto como cuando comenzó hasta ahora? O sea, en general, estoy hablando en general, ¿no? Bueno, Naciones Unidas ya creó de hace muchos más años, 75 años tenemos como UNICEF a nivel internacional. Los 33 años son referidos a la Convención de los Derechos del Niño que fue aprobada y que España la firmó en 1990, que es, digamos, la hoja de ruta que nos hace caminar. Hombre, se ha progresado mucho porque el país firmante de esa convención está obligado a trabajar por los derechos del niño en su país. En nuestro país también, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Todavía quedan cosas como con respecto al derecho a la educación. Pues bueno, pues tenemos ese ciclo de educación infantil donde no llegamos ni siquiera a la media nacional desde Canarias a cubrir esas plazas para que esos niños tengan esas oportunidades de aprendizaje desde muy pequeñitos, que solo lo tienen pues el que puede de modo personal pues pagar pues esos centros de educación infantil, lo que llamamos guarderías, ¿no? Sí. Lógicamente hemos avanzado mucho en salud, en todos los ODS que cada vez los objetivos de desarrollo sostenible, que ya sabes que también estamos trabajando conjuntamente con la Dirección General de Investigación y Desarrollo Sostenible, porque se ha localizado a nivel de nuestra comunidad autónoma esos objetivos y nosotros hemos participado. Esos objetivos son de cumplimiento para todos los ciudadanos, pero nosotros llegamos a ese enfoque de infancia y ese enfoque en derechos de infancia. En todos esos derechos hemos avanzado, en el de la participación.
por supuesto en el registro del nacimiento del niño. Ya eso hemos mejorado en salud. Durante todos estos años teníamos unos índices de mortalidad infantil que hoy, gracias a Dios, no se tiene. Tenemos otros problemas de salud física y mental, pues tenemos que trabajar para que se financien adecuadamente esos programas y se llegue a actuar decididamente en la población infantil con efectividad, porque muchas veces creamos muchos centros y muchos pero a lo mejor no son, los dotamos de recursos humanos, pero a lo mejor no son tan especializados, ni damos una respuesta eficaz a esos problemas, digamos, de salud mental, de salud física. Pues entonces tenemos que estar trabajando, pero se va caminando en ese sentido. Vale. Rosa, se nos fue el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Y otro día te llamo. Me gustaría también saber cómo se podría, cómo buscan los voluntarios ustedes también, cómo accede la gente que quiera colaborar, que quiera empujar también el proyecto de UNICEF aquí en Canarias. Sí, bueno, tenemos simplemente con poner UNICEF Comité Canarias ya te da una dirección, bueno, en internet me refiero, te da una dirección web para tú poder acceder pues a ser donante. Tenemos, la verdad, que vamos creciendo en donantes a nivel local, a nivel nacional también. Somos un comité nacional de España de los que más donantes tienen y que hacemos unas buenas recaudaciones para el mundo. O sea que esa solidaridad que se percibe en las situaciones extremas la tenemos también de forma constante con todos estos donantes. También participan pues hoteles amigos que donan de forma el propio empresariado, como también los profesionales que trabajan en eso. Vinter Canarias también colabora con nosotros, Sergio Alonso, que es una fundación también que colabora, las pequeñas pymes también colaboran con nosotros. Hay muchas empresas, pequeñas empresas, voluntarios independientes, grandes donaciones que nos ayudan a seguir creciendo. Nosotros no recibimos el dinero, sino directamente ya se enfoca a nivel nacional para que después ya se puedan hacer pues las compras necesarias para la donación, pues en las situaciones que se requieran, porque tú sabes que constantemente la vida nos va sorprendiendo de situaciones como la de Ucrania, donde allí estamos trabajando con toda esa población. La vida nos sorprende, lo que dice Rosa. Oye, gracias por haber estado con nosotros. Venga, pues muchísimas gracias por darnos voz. Chao, buen día. Adiós, chao, adiós. Bueno, pues hablamos de infancia, ¿verdad? De UNICEF, y vamos con ese primer tema musical.